con el puesto de trabajo que ellos ofertan y que a un costo adecuado. Es decir, algo así como un puzzle, encontrar a la persona que encaje mejor. A vosotros os parecerá difícil a veces encontrar el trabajo que os encaje, pero para las empresas también es difícil encontrar a la persona ideal, ¿no creéis que es fácil? Vale, un proceso de selección de personal tiene este procedimiento. Lo primero que hacen es describir, ¿no? Hacer un análisis del puesto que tienen que cubrir. A continuación se define el perfil de candidato. Este es el puesto y necesitamos un candidato que tenga estos estudios, estos idiomas, estas competencias personales. A continuación se pone en marcha la fase de reclutamiento. Las empresas tienen sus fuentes de reclutamiento, que son las mismas que vosotros utilizáis luego para buscar trabajo. Infojobs, LinkedIn, bolsas de empleo de universidades, gente conocida. Una vez que se ha puesto en marcha el reclutamiento, se hace una preselección de los candidatos. Después se aplican a esos preseleccionados las pruebas pertinentes. A continuación se reúnen para valorar y tomar decisiones y por último se contrata, ¿vale? En esta charla nos vamos a centrar únicamente en estas dos partes, la preselección y las pruebas de selección. Vale. Estilos o maneras de seleccionar a la gente hay tantas como empresas. Claro, cada una tiene sus estilos, sus procedimientos y no todas lo hacen exactamente igual. Pero si resumimos mucho eso, nos quedaríamos con dos modelos de selección, a grosso modo. El simple y el complicado. El simple sería la selección informal y el complicado sería la selección técnica, ¿vale? La selección informal es la típica que hacen en una empresa pequeña o en una pyme. Pues qué sé yo, una gestoría, por ejemplo, una tienda, un bar, una empresa pequeña. Y la selección técnica es propia de grandes empresas y multinacionales. Y además ahí la selección la lleva a cabo personal especializado. A lo mejor pensáis que a más cualificado sea el puesto de trabajo, más técnica va a ser la selección. Pues no. No tiene que ver con el tamaño de la empresa. No tiene que ver con la cualificación del puesto, sino con el tamaño de la empresa. Es decir, para trabajar de dependienta en un Zara, te hacen una selección técnica en Inditex. Y a lo mejor para trabajar como economista fenomenal en una gestoría, te hacen una entrevista de andar por casa. ¿Vale? Tener claro ese punto. Vale, la selección informal. Tiene dos fases nada más. La primera es la selección del currículum y la segunda es una entrevista personal. Y esta entrevista se caracteriza por ser cortita. Dura pues eso, 15 minutos, 20 como mucho. En esa entrevista se habla sobre todo del currículum. Está centrada en lo que habéis puesto en el currículum. Porque estudiaste esta carrera, hiciste prácticas, dónde, qué tal te fue, cosas así. Y otra característica de estas entrevistas es que casi siempre quien hace la entrevista habla más que el candidato. Esto suele ocurrir porque en una pyme la persona que os está entrevistando pues no es un técnico de selección, es el jefe de ahí o el dueño de ese sitio que a lo mejor no tiene mucha idea de hacer entrevistas. Entonces cuando alguien no sabe entrevistas lo que hace es que habla él. Y entonces la mitad de la entrevista está hablando él, contando lo estupendos que son, en qué consiste su trabajo, qué hace la empresa y demás. No es un proceso de selección complicado, pero sí es bastante subjetivo, porque está muy basado en primeras impresiones, qué tal le ha caído el candidato. No sé si alguna vez os han hecho una entrevista de este estilo a alguien. Sí, ¿no? Y era así. Sí, solo hablan ellos. Solo hablan ellos. Vale, frente a este modelo tenemos la selección técnica. Aquí es un proceso por cribas. Se va cayendo la gente por el camino, digamos. Suelen ser de larga duración, puede durar meses un proceso de selección técnico. O a lo mejor dura un día, pero un día entero. Las consultoras de selección de personal, que son empresas que hacen el reclutamiento y la selección para otras empresas, clientas suyas, a veces lo que hacen es dedicar una jornada completa a la selección. Entonces os citan en un hotel a lo mejor a las 8 de la mañana
y salís de allí a las 8 de la tarde y os han hecho todas las pruebas en un día. Que bueno, esto os lo aviso por si acaso para que vayáis en forma, porque es un poquito agotador el tema. Y otra característica de la selección técnica es que la realiza personal especializado. Son personas que han estudiado algo específico. Los perfiles más habituales son gente que ha estudiado la carrera de psicología y se ha especializado en psicología del trabajo, o gente con pedagogía laboral, o gente de AD con un máster en recursos humanos. Son gente que ha estudiado algo específico. Bueno, vamos a ver cuáles serían esas posibles etapas en un proceso de selección técnico. Bueno, aquí están los candidatos, todos ellos. Primera gran criba, la del currículum. Ellos ponen su oferta en InfoJobs y reciben 600 currículums. Imposible entrevistar a 600. De aquí se va a caer un montón de gente. Por eso es muy importante tener bien el currículum. Vale, de esos 600 me he quedado con 200. Pues a esos 200, a veces lo que hacen es que les llaman por teléfono. O les hacen lo que llaman entrevista pregrabada, luego os explicaré en qué consiste. Y de ahí se cae otro grupito de gente. Los que quedan les citan para hacer algún tipo de examen o prueba de idiomas o de lo que sea. Los que no pasan esa prueba, fuera. Siguiente posible etapa, baterías de test psicotécnicos. A continuación de los test, dinámicas de grupo o juegos, lo que llaman gamificación. Y por último, entrevistas personales, que pueden ser presenciales o por videoconferencia. Y al final, de los 600 que había, chan, solo pasa uno. Como veis, no es fácil. ¿Esto está todo siempre? ¿Todas estas fases? Pues no. A lo mejor no hay test, o no hay dinámica de grupo, o las cosas están en otro orden. Pero más o menos esto sería un estándar. Tener en cuenta que esto, aparte de llevar mucho tiempo, cuesta una pasta montar esto. Y claro, no siempre lo hacen, o no lo hacen todo. Bien, la criba del currículum. Bueno, ¿aquí en qué se van a fijar? En si cumplimos los requisitos imprescindibles del perfil, que eso lo suele poner en la oferta. Imprescindible 5 años de experiencia, por ejemplo. Los requisitos valorables del perfil. Valorable, saber chino. O algún valor añadido personal que yo tenga. No figuraba en la oferta, pero lo he puesto en el currículum y resulta que también les apaña. Se van a fijar en estas cosas. Como os decía, es muy importante que el currículum esté súper bien hecho. Hay gente que nunca pasa a las siguientes fases y es porque el currículum está mal planteado. Es demasiado largo, no destaca todo aquello que esté más relacionado con el puesto al que está optando, o simplemente lo ha hecho todo por orden cronológico, con lo cual lo interesante de su perfil queda allí diluido. Entonces, prestad muchísima atención al currículum. Vale, he pasado el currículum. La siguiente cosa que pueden hacer, pues me hacen una entrevista por teléfono. Y esta entrevista es una cosa cortita, donde van a ver si sigo disponible, porque claro, luego te llaman al cabo de 3 meses y a lo mejor te ha salido otra cosa mientras tanto. Entonces quieren saber si sigues disponible, haces un poco una idea de qué habilidades de comunicación tenéis, y a veces los idiomas. Os llaman y ya se ponen a hablar en inglés directamente. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, nadie te avisa de te voy a llamar por teléfono tal día, tal hora. Te llaman y tú estás en el metro y no te esperas la llamada. Y encima te hablan en inglés. Entonces, desde el momento en que pongáis en marcha vuestros currículums, tenéis que tener el chip mental de que en cualquier momento os pueden llamar. Y hay que causar la mejor impresión posible por teléfono. Si os llaman y estáis en el metro y hay un ruido de morirse, lo decís. Perdón, estoy en un vagón de metro, hay mucho ruido aquí. Me voy a bajar en la siguiente estación, le llamo yo. Dar una explicación, ¿vale? Procurar parecer bastante disponibles. Aquí ya os citan. ¿Puedes venirte esta tarde a las 5 a Toledo? Decir que sí, por favor. Ya os las apañaréis luego. Porque si empezáis a poner pegas, llaman al siguiente. ¿Vale?
Bueno, a veces en vez de entrevista telefónica es una entrevista pregrabada. Lo que hacen es que os mandan un link al móvil y os dicen que os conectéis. Y ahí lo que hay es una serie de preguntas, no hay nadie detrás de la cámara. Pero tú tienes que grabarte contestando a lo que está escrito en la pregunta. Y luego ellos lo ven con calma y además os están viendo también la pinta que tenéis y ya deciden si continuáis adelante o no. Entonces, si va a haber entrevista pregrabada, bueno, pues preparar un poquito un escenario, arreglaros, sonreír, parecer dinámicos, ¿vale? Podéis tener allí vuestro currículum delante, alguna chuleta. Bien. Bueno, esto ya os lo he dicho. Vale. Siguiente prueba, o siguiente criba, pues algún tipo de examen o prueba de tipo práctico. Lo más habitual es una prueba de idiomas. Puede que os manden también un link para contestar un examen de inglés o que os citen para hacerlo por escrito en un sitio. Y luego, dependiendo del puesto de trabajo, a veces hay pruebas más específicas. Por ejemplo, antiguamente, cuando todavía trabajaban muchos periodistas en la prensa escrita, les hacían lo que llamaban la prueba de redacción, o poner titulares a noticias. Era una prueba muy clásica. O test de actualidad. O estáis postulando a una empresa donde hay que manejar perfectamente un determinado programa informático. Pues a lo mejor os hacen un examen de eso. Pero eso ya depende un poco del puesto. Como os digo, lo más habitual es una prueba de idiomas. Vale. Prueba de inglés, ejercicios prácticos o examen de conocimientos técnicos. Los test psicotécnicos. ¿Habéis hecho test alguna vez? Vale. Test psicotécnicos hay de muchos tipos, y se utilizan para muy diversas cosas. En el ámbito de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la orientación vocacional o en el ámbito de la psicología laboral, que es en el que estamos aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, lo más probable es que os hagan un test de inteligencia general o aptitudes y un test de personalidad. Esto es lo más clásico que hay. Test de inteligencia general o aptitudes. Supongo que los habéis hecho porque en los colegios se hacían. Estos de seguir series de letras y de números. Desde mi punto de vista, no es que sean muy fiables, porque uno es más inteligente según el día que tenga. O sea, has dormido poco y puntúas más bajo. O es la primera vez en tu vida que haces un test, puntúas más bajo. O te importa 3 pepinos hacer el test, puntúas más bajo. Bueno, pues tiene ese sesgo para mal, pero también lo tiene para bien. Si os entrenáis y hacéis muchos test, cada vez os irán saliendo mejor, porque se produce un aprendizaje de cómo contestar a un test. Hay un montón de páginas en internet con test que os animo a que los hagáis en plan pasatiempo, por ejemplo. Yo os he traído algunos ejemplitos para practicar y que os familiaricéis. Series de números y de letras, esto es muy clásico. Continúa cada una de las sucesiones según el criterio que te parezca más sencillo. Venga, vamos a hacerlo. La primera, ¿qué letra creéis que sigue a continuación de la L? La M, muy bien, va saltando letras. Siguiente. 15, exacto. Se va sumando, más 2, más 3, más 4, más 5. Siguiente. 8. Se va sumando con el número anterior. En este 6 se va restando. En este era sumar y aquí va restando. 5. En una se suman 2 y en otra se restan 2, se suman 1. La siguiente, 4, dices. 4, es la raíz cuadrada, efectivo. 1, porque va 1, 0, menos 1, 0, 1. Y la última, raíz cuadrada con redondeo. Suelen ir incrementando en dificultad, es decir, el ítem 1 es más sencillo que los siguientes. ¿Vale? Venga, otro ejemplo. Este es de palabras no relacionadas.
De esta lista de palabras, ¿cuál creéis que no pertenece al grupo? La D. La D, efectivamente. Las otras son sinónimas. Series de figuras, otro clásico. ¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadro libre de la izquierda? Es decir, entre estas opciones, ¿cuál iría ahí? ¿Cuál creéis que es? La D. Hay dos criterios aquí, el tamaño de los cuadrados azules y la forma que hay en el centro. Tanto en cada fila como en cada columna tiene que haber cuadrados grandes, medianos y pequeños. Y en el centro tiene que haber un círculo, un triángulo o un rectángulo. Y aquí faltaba esta. ¿Vale? Aptitudes espaciales, que esto pues, es necesario en muchas profesiones. Controladores aéreos, patronistas, diseñadores gráficos, arquitectos. ¿Cuál es la figura distinta a la del modelo? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál? ¿La 1? La 1, bien. Camina hacia el otro lado. Por mucho que la gire, nunca sería como las otras. Bueno, os habéis hecho más o menos una idea. No son muy difíciles, lo que pasa es que no da tiempo a terminarlos. O sea, hay que ir rapidito y hay que ir descansado. Si va a haber test, procurar haber dormido bien la noche anterior, haber desayunado, porque eso también, la fatiga también cuenta. Y si os atascáis en un ítem, dejarlo, pasar al siguiente. Antes de empezar, preguntar. Si las preguntas mal contestadas restan puntos o no. O si no resta puntos, puedo contestar al azar, igual consigo algún puntillo más. Y si resta puntos, es mejor dejarlo en blanco. ¿De acuerdo? Y los test de personalidad, esos no se pueden ensayar, porque están diseñados para, con sus escalas de congruencia interna y de sinceridad, y es absurdo ensayar un test de personalidad. Entre otras cosas porque, vamos a ver, mentimos en el test, mentimos también que se lo creen. Yo soy un tímido que ¿para qué? Pero he mentido muy bien en el test y parece que soy una persona muy extrovertida. Y entonces me contratan para trabajos de extrovertido. Pues voy a ser un desgraciado toda mi vida en ese trabajo, ¿no? Claro, entonces no tiene sentido. Lo que sí que es importante es contestar de manera congruente a las preguntas, porque te hacen la misma pregunta 4 o 5 veces a lo largo del test, son test de 200 ítems. Entonces, en la ítem 1 te dicen, soy una persona muy organizada, y tú dices que sí. Y en la pregunta 300 te dicen, a menudo no encuentro mi ropa porque está todo en el armario revuelto. Y tú dices que sí, pues no es muy congruente una contestación con otra, ¿vale? Bueno, superados los test, la siguiente prueba posible son las dinámicas de grupo. ¿Quién ha hecho dinámicas de grupo aquí alguna vez? ¿Nadie? Vosotras sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. No, pero no es un proceso de selección, simplemente porque hago teatro. Ajá. Vale. En una dinámica de grupo para selección suele haber unas 8, 10, como mucho 12 personas, no hay más. Y entonces os reúnen en una sala y os plantean un problema que tenéis que resolver entre los que estáis ahí, que no os conocéis de nada entre vosotros. Ese problema que os plantean puede ser un problema imaginario totalmente, estáis en una isla desierta porque vuestro barco ha naufragado y no sé cuánto, o puede ser un problema que pudiera darse en ese centro de trabajo. En realidad, no les importa mucho si resolvéis o no el problema. Lo que quieren es veros cómo interactuáis en un equipo de trabajo. Cuánto participáis, qué calidad tienen vuestras intervenciones, si sois personas que vais de protas o estáis al interés de todo el mundo. Se ven muchísimas cosas en una dinámica de grupo. La gente cree erróneamente que las dinámicas de grupo van a seleccionar finalmente al líder del equipo. Y eso no es así. O no es así siempre.
Si necesitan un líder, pues sí. Pero es poco probable que en un perfil como el vuestro, de recién titulados y demás, quieran un líder. A lo mejor quieren otra cosa. Lo digo porque en las dinámicas de grupo de selección siempre está el típico personaje que tiene ese convencimiento de buscar a un líder. Y entonces, además, tampoco tiene una idea muy clara de lo que es el liderazgo. Se cree que ser líder es hablar más que nadie, imponer su criterio. Bueno, no vayáis por ahí porque suele hacer mal efecto. Está bien participar, pero sin acaparar. Interesaros por el punto de vista de otras personas. Queda bien, por ejemplo, decir, bueno, llevamos aquí un buen rato charlando, pero siempre estamos hablando los mismos. Y tú, por ejemplo, María, no has dicho nada, ¿qué opinas de todo? Quedaros con el nombre de los compañeros. Esa manera de comportarse suele quedar bien. Y procurar participar bastante. Claro, el que no habla nada porque es muy tímido, pues a ese no le vuelven a llamar, porque realmente no le han visto interactuar. ¿Vale? A veces, en vez de dinámica de grupo, hay pruebas de gamificación, es decir, jueguecitos. Y en esos jueguecitos lo que quieren es ver competencias. Gestión del tiempo, qué tal trabajáis bajo presión, cómo gestionáis las emociones, liderazgo, trabajo en equipo. Todas esas competencias transversales que sirven para todos los trabajos, en realidad. Y que cada vez tienen más peso en los perfiles, realmente. Porque, por ejemplo, no tengo muy buen nivel de inglés. Pues me hago un curso y lo tengo. Es como fácil de resolver. Ahora, soy más raro que un perro verde, no sé trabajar en equipo, me pongo histérico cuando tengo mucha presión. Eso ya es más complicado de modificar. Y por eso esas cosas les importan bastante. Así que no estéis solo al juego, estar también a la imagen que estáis dando a través de esos juegos. ¿Vale? ¿Y esos juegos cuáles son? Pues pueden ser concursos de trivial, por ejemplo, o de cantar, o gincanas, o videojuegos, o concursos de diseño, por grupos. Tenéis que construir con este material un castillo. Y les da igual cómo quede el castillo, lo que quieren ver es cómo os organizáis el trabajo, cómo os comunicáis entre vosotros, qué ideas aportáis, si sois gente creativa. Se ven muchas cosas. Y por lo tanto hay que dar la mejor imagen posible, pues si no nos vuelven a llamar. Y por último llegamos al meollo, que son las entrevistas. La o las, a veces hay más de una, ¿de acuerdo? Como os decía, pueden ser online, cada vez más frecuente, o presenciales. Da igual que sea presencial o online, tenéis que prepararlo igual y arreglaros igual. Es decir, si la entrevista es para una empresa muy formal, donde la gente va con traje y corbata, pues vosotros con traje y corbata, aunque sea online la entrevista, ¿vale? Y preparar también un escenario, que quede todo profesional. Bien, las entrevistas personales. Hay muchos tipos de entrevistas, en función de quién entrevista, en función del número de personas que están presentes en la entrevista, en función del clima o en función de la estructura. Vamos a ver las opciones que tenemos. En función de quién entrevista, pues puede ser un consultor externo, otra empresa a la que le han encargado que haga la preselección. O puede ser alguien del Departamento de Recursos Humanos de la empresa a la que he mandado el currículum. O puede ser un técnico dentro del propio departamento en el que vas a incorporarte. O puede ser un directivo, un jefe de esa empresa. ¿Vale? En función del número de personas, un entrevistador o entrevistadora, varios entrevistadores o incluso varios candidatos. A veces en una primera ronda ven a 3 personas a la vez, porque quieren comparar estilos. En función del clima, pues una entrevista normal, digamos, o con un clima de tensión. Las entrevistas con clima de tensión, no sé si sabéis lo que es, son entrevistas donde os someten a presión en la propia entrevista. ¿Y cómo someten a presión? Pues con comentarios impertinentes, preguntas indiscretas, o incluso alguna prueba situacional que os descoloque. Hacen así, tiran un vaso de agua
y os mojan todo el vestido. Bueno, esto es poco habitual, ¿eh? Pero hay puestos de trabajo que requieren soportar muy bien la presión. Por ejemplo, la policía o gente que trabaja con menores infractores en estos pisos tutelados. Entonces, claro, también quieren hacerse una idea de si esa persona es capaz de soportar esa presión o no. Pero como os digo, no es habitual. Y en función de la estructura, puede ser una entrevista estructurada, es decir, llevan un guión y de ahí nos apean, o es una entrevista no estructurada o abierta, donde no llevan ningún guión y van surgiendo las preguntas según avanza la conversación, o es una entrevista semiestructurada. Llevan un listado de preguntas que quieren hacer sí o sí, pero no es algo rígido. Las hacen en el momento que viene a cuento. ¿Cuál es la situación más frecuente? ¿Lo más habitual con los que vais a encontrar? Pues lo más habitual sería esto. Que os haga la entrevista un consultor externo o el Departamento de Recursos Humanos con un solo entrevistador o entrevistadora, con un clima estándar y semiestructurada. Eso es lo típico que se ve casi siempre. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué os van a preguntar? Bueno, pues os pueden preguntar lo que quieran, pero lo más habitual son un bloque de preguntas que estén relacionadas con lo que habéis estudiado. Por ejemplo, estas. ¿Por qué estudiaste la carrera que has estudiado? Si volvieras a nacer, ¿repetirías tu elección o no? ¿Qué asignatura es la que más te ha gustado y por qué? ¿O cuál es la que menos y por qué? ¿Por qué has tardado más años en acabar la carrera de los que hacían falta? ¿Qué optativas has estudiado? ¿Por qué decidiste estudiar esas? O veo que has estado en tales jornadas o en tal congreso. ¿Qué te aportaron? ¿Quiénes eran los ponentes? Esta pregunta la incluí en este listado a raíz de una tutoría que di a una alumna que vino a verme. Y ella en su currículum había puesto que había acudido a unas jornadas de nutrición y dietética, que es lo que estaba estudiando ella. Y entonces yo le pregunté, anda, ¿y qué tal las jornadas estas? ¿Te gustaron? Y me contesta, pues mira, la verdad es que ni me acuerdo. Dice, pero yo fui porque daban créditos, pero yo estuve pasando mis apuntes a limpio y tal y cual. Y dije, madre mía. Entonces, cualquier cosa que se ponga en el currículum, hay que luego saber defenderla como lo más. Porque claro, si en vez de ser yo la que le pregunto eso de la jornada llega a ser un entrevistador, pues hubiera quedado fatal. Porque se la hubiera visto como mínimo dubitativa en sus respuestas. ¿Vale? Entonces, todo lo que se ponga en un currículum puede ser objeto de una pregunta en una entrevista y por lo tanto tengo que llevar elaborada una respuesta convincente y adecuada. A lo mejor yo cursé optativas que me importaban 3 pepinos porque eran las que me encuadraban en el horario, pero no voy a contar eso en la entrevista. Entonces, pensar en alguna respuesta que satisfaga al entrevistador, digamos. Vale. Otro bloque de preguntas pueden estar relacionadas con la motivación y las expectativas, objetivos que tenéis a medio y largo plazo, que a lo mejor es que ni habéis pensado en eso. O qué planes tenéis establecidos para conseguir vuestros objetivos. O por qué quieres incorporarte en esta empresa y no en otra. Y por qué este puesto de trabajo y no otro. No es que sean preguntas difíciles, pero si no te lo has pensado antes, a lo mejor no sabes muy bien qué contestar o cómo, ¿no? O dónde te ves dentro de 3 años, que a lo mejor te ves en otro sitio, que tú te has cogido esa empresa de momento, pero eso tampoco lo vas a decir. O describa las condiciones que debería tener su trabajo ideal. Llevarlo pensado. Claro, mi trabajo ideal sería currar de lunes a jueves en 5 horitas, pero eso no lo vas a decir, ¿no? Hablar de generalidades, pues un trabajo en el que me sienta valorada, integrada con mis equipos de compañeros, cosas así. ¿Qué opinas sobre trabajar tiempo extra? Tatachan. Bueno, aquí no hay que parecer ni un pringao ni un hiperexigente.
O sea, decir algo así como, ah, nada, yo lo que haga falta. Como si me tengo que quedar a dormir en la empresa, pues tampoco, ¿no? Pero no, yo creo que a las 5 es mi hora de salida. Debéis demostrar que sois personas flexibles. Hombre, pues yo, si tengo que quedarme puntualmente un día porque hay un pico de trabajo, por supuesto que se puede contar conmigo. En el día a día espero que me dé tiempo a hacer las tareas en el horario. Que os vean disponibles, pero tampoco que no tenéis vida propia. Otro bloque de preguntas estarán relacionadas con la personalidad. La típica es, defínete con 3 adjetivos. ¿O qué 3 cualidades crees que tienes? La siguiente es, ¿y por qué? ¿Por qué dices que eres una persona organizada? Ponme un ejemplo. Entonces, tenéis que llevar pensado la cualidad que vais a decir, que la tenéis que tener de verdad. Pero además, elegir cualidades que tengáis de verdad y que sean de interés para ese puesto en concreto, ¿vale? Y luego llevar pensado un ejemplo, algo que clarifique. No tiene por qué ser un ejemplo espectacular, pero sí que ilustre lo que estáis diciendo. ¿Cuál cree que es tu peor defecto? Esto también lo preguntan bastante. Claro, esto ya es más comprometido. Lo que pasa que a veces no reconocer ningún defecto no es bueno, porque pueden pensar que, bueno, pues que no eres consciente de tus limitaciones. Entonces hay que llevar pensado algún defecto, pero elegir un defecto que no sea incompatible con el desempeño del trabajo, claro, y que tampoco os condiciona la vida muchísimo. Por ejemplo, puedes decir, hombre, pues yo a veces soy un poco despistado, a veces un poco. Ahora bien, si la entrevista es para controlador aéreo, pues entonces no digáis eso, nunca jamás, ¿vale? Que no sea incompatible con el puesto y que tampoco os condiciona la vida mucho. Y podéis añadir que estáis en ello. Pues yo antes, lo alejéis en el tiempo, era bastante despistado, pero me estoy corrigiendo. Porque ahora me he instalado una aplicación en el móvil que me avisa de las cosas y no sé qué, no sé cuánto. Como que hacéis algo al respecto, ¿vale? Si preguntaran a un jefe o profesor sobre usted, ¿cómo cree que le definiría? Bueno, esta es parecida a la de las cualidades. La respuesta tiene que ir en esa línea también. Os definiría en positivo, con cualidades que además son, fíjate, interesantísimas para ese puesto de trabajo en concreto. ¿Qué es lo que más le molesta de otras personas? Pues aquí vaguedades. Hombre, pues yo... Pues no sé, muy extrema tiene que ser la otra persona para que a mí me moleste mucho algo. Pues soy una persona que me adapto muy bien a todo tipo de caracteres. O sea, vosotros aprovechar siempre para echaros un medalluelo. ¿Qué te agrada más, escuchar o hablar? Estas preguntas que son de cosas extremas, ¿qué te gusta más, escuchar o hablar? ¿Qué prefieres, trabajar solo o en equipo? Aquí la recomendación es que valéis para todo. Pues me gusta mucho escuchar, pero también me gusta contar mis cosas. Y trabajo en equipo me encanta, por supuesto. Pero bueno, si tengo que estar yo solo con mi ordenador, tampoco me pasa nada. Me adapto a todo. ¿Cómo reaccionas ante la crítica y ante el reconocimiento? Enumera tus mayores éxitos. Son preguntas de este estilo. En realidad no es nada complicado. Es hablar de vosotros mismos. Pero habiéndolo pensado antes, habiendo ensayado un poquito las respuestas delante de un espejo, os grabéis con el móvil, que suene convincente, que no parezca que lo estéis diciendo ahí en plan papagayo, porque hacéis como que la pregunta sorprende, ¿no? Y que le dedicáis unos segundos a pensar la respuesta. Tiene todo un poco de teatrillo. Y tampoco tratéis de interpretar un papel, porque es que se acaba notando. Pero entre ser vosotros mismos e interpretar un papel hay un término medio de una cierta preparación, donde tengo que dar una imagen profesional, cuidar las formas, pero siempre siendo pues, agradable, simpático y con un cierto tono de espontaneidad, ¿vale? A veces la pregunta es muy abierta, no te preguntan nada. Bueno, hábleme de usted, ¿qué me cuentas? Pues eso hay que llevarlo preparado también, porque para empezar, ¿por dónde empiezo? Yo nací en un lugar de La Mancha. Entonces, bueno, pues podéis empezar por el momento de elección de estudios.
Pues yo decidí estudiar economía porque me gustaba, o lo que sea, siempre algo positivo. No digáis, cogí económicas pero no me dio la nota para medicina, ¿vale? Eso no. Bueno, con esto terminaría el proceso de selección. Como veis, llegar hasta la entrevista tiene un mérito enorme, porque quiere decir que habéis pasado un montón de pruebas. Es muy difícil que os cojan haciendo solo una entrevista. La primera entrevista sale regular tirando a mal, porque vamos muy nerviosos, tenemos poca práctica, pero a medida que vayáis haciendo entrevistas, lo iréis haciendo mejor también. También iréis más tranquilos, porque sabéis cómo es más o menos la cosa. Hay entrevistadores muy simpáticos, muy cercanos, muy agradables, que hacen lo posible porque os sintáis bien. Hay otros que son más secos, más distantes. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Los entrevistadores súper cercanos y coleguitas, bueno, corres el riesgo de bajar la guardia y contar cosas que a lo mejor no te convienen. Tranquilidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar después de la entrevista? ¿Qué creéis que es lo peor que puede pasar? Pues ya está. Pues te quedas como estabas. Claro, no has perdido nada. Y has ganado en que has practicado una entrevista más. Siempre ganas algo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de todas estas pruebas a las que me han sometido durante un montón de días? Pues vamos a ver. Verificar que lo que yo pido en esa oferta encaja con lo que tiene el candidato. Por ejemplo, yo quiero saber si mi candidato tiene un nivel bueno de inglés. ¿Eso cómo lo verifico? Pues lo verifico con un examen de inglés o con entrevista en inglés, que también puede ser. Toda la entrevista o parte de ella en inglés. Necesito que mi candidato sea capaz de trabajar bien en equipo. ¿Cómo lo verifico? Pues lo verifico a través de la dinámica de grupo, por ejemplo, que ahí se ve bastante, o a través de los test de personalidad que midan en concreto esa competencia de trabajo en equipo, o haciendo una entrevista por competencias. Las entrevistas por competencias son estas en las que te piden que pongas ejemplos. Ponme un ejemplo de cuando has trabajado en equipo. ¿Cómo lo hacías? ¿Y qué hacías tú en tu equipo si había un conflicto? Eso es una entrevista por competencias. ¿Que necesito un candidato con buena visión espacial? Pues le haré un test de inteligencia que mida eso. Entonces, como veis, las pruebas tienen sentido. Si yo hago todas esas pruebas, tendré más información que si hago solo una entrevista de 10 minutos. A lo mejor un test de inteligencia solo no me aporta información suficiente, o una dinámica de grupo sola, pero todo ese conjunto de pruebas, sí. Y como os decía, para vosotros es difícil llegar a la entrevista y conseguir el puesto de trabajo, pero para la empresa también es difícil quedarse con un solo candidato. Después de todo esto, igual hay 10 personas que les valen los 10. Y ahí hay un sesgo de suerte que nadie puede controlar. Bueno, pues lo que no podáis controlar, no lo controléis, ya está. No lo tengáis en consideración. En lo que os tenéis que centrar es en aquella parte en la que sí que tenéis control y poder de modificar, que es en preparármelo bien. Y para preparármelo bien, aparte de ensayar las preguntas, tengo que tener mucha información de la empresa. Antes de ir, informaros. Entrad en su web, hablar con colegas que hayan trabajado allí, buscad información de los ejecutivos de ese lugar. Cuanto más sepáis de la empresa, mejor contestaréis a las preguntas. ¿Que va a haber test de inteligencia? Pues os metéis en las páginas web de turno y a practicar con cronómetro los test. La entrevista me la preparo, me grabo con el móvil, me lo ensayo con una amiga, lo que sea. Y en eso consiste. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Si queréis saber más y profundizar, porque esto es un taller cortito, os recomiendo la charla de mañana en el edificio de estudiantes que va de entrevistas de trabajo. Profundiza más que yo, porque solo va a hablar de las entrevistas. Esto en el contexto del foro de empleo. Y fuera del contexto del foro de empleo tenemos el plan UCM de formación para el empleo del que os hablé al principio. Y dentro de este plan tenemos estos cursos.
Bueno, para verlos, entráis en la página de la OPE y ahí, pincháis ahí donde pone formación, y ahí está el catálogo de los cursos. Entonces, que tengan que ver con lo que he hablado hoy está este. Prepárate para los test y las dinámicas de grupo. Este es un curso presencial de 2 sesiones y tiene una duración de 5 horas. Después tenemos el de pautas para la entrevista, 2 sesiones, 10 horas. Y el de procesos de selección, que este es más largo, 15 horas, 3 sesiones. Estos largos los solemos dar en verano, en el mes de julio o así. Y luego tenemos el curso de currículum, que es online, y el curso de cartas de presentación, que es también online. Entonces, estos cursos los damos todo el tiempo. El de currículum lo damos todos los meses, por ejemplo. Dime. Casi siempre son por la mañana. Lo que pasa es que el curso online, en realidad, lo haces tú a tu aire. Tú te matriculas y estás durante 5 o 6 días a tu bola, leyendo los contenidos que están colgados en el campus virtual y demás. Y luego te tienes que conectar a una sesión por videoconferencia. Y esa sesión, unos meses la hacemos por la mañana y otros meses la hacemos por la tarde. Lo que yo recomiendo es que entréis todos los meses en la OPE a ver lo que yo llamo la cartelera. Este mes hay esto programa en estos horarios. ¿Que no te apaña? Pues entras al mes siguiente, a ver si hay algo que te apaña más. ¿Vale? No, son gratuitos todos. Y además, como os dije antes, si haces 15 horas de formación, se puede convalidar un crédito. Y por mi parte nada más, chicos. Os deseo muchísima suerte en vuestra búsqueda de empleo y en vuestra vida en general. Y espero que coincidamos en algún otro taller. Venga, gracias por haber venido.